Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Figuera, actualmente cursando la cátedra de tipos penales derivados de los derechos humanos en la especialización de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho. Como ser humano y más aún como venezolano, soy defensor de los derechos humanos y en esta oportunidad hablaré acerca del derecho internacional humanitario y su papel fundamental en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Para iniciar este tema, primero hablemos un poco acerca de qué es el derecho internacional humanitario. Este es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. Es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios, y por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado y no determina si el Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta, del derecho internacional humanitario, que figura en la Carta de las Naciones Unidas. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? El origen de este se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. ¿Dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? Este se encuentra esencialmente contenido en 4 convenios del Acuerdo de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se complementan con 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados. ¿Y cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? Este solo se aplica en caso de un conflicto armado. No cubre la situación de tensión interna ni de disturbios interiores de las naciones, como son los actos aislados de violencia, y solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humanitario distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados y ellos se debe observar algunas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y el protocolo adicional 1. Ahora, ¿qué cubre el derecho internacional humanitario? Este cubre 2 ámbitos: la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades, y una serie de restricciones a los medios de guerra, especialmente las armas y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares. ¿En qué consiste la protección? Pues el derecho internacional humanitario protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles, el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos, enfermos, los náufragos o prisioneros de guerra. ¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos de ejercer la guerra? El derecho internacional humanitario prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que
No distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates. Causan daños superficiales u otros sufrimientos innecesarios y causan daños graves y duraderos al medio ambiente. Ahora bien, ¿es realmente efectivo el derecho internacional humanitario? Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violaciones del derecho internacional humanitario. Las víctimas de guerra son cada vez más personas civiles. Sin embargo, ha habido importantes casos en los que el derecho internacional humanitario ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, a los prisioneros de guerra, a los enfermos y a los heridos, o sea, limitando el empleo de armas, dado que el derecho internacional humanitario aplica en periodos de violencias extremas. Respetarlo planteará siempre grandes dificultades. No obstante, es más importante que nunca velar por su aplicación efectiva. ¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario? Se han de tomar medidas para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de derecho a las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario. Ahora, para simplificar un poco esta información, le explicaré de manera un poco más breve. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Aplica en los casos de conflictos armados, pero no determina la justificación del conflicto, considerando como crimen de guerra todo acto que vaya en contra del derecho internacional humanitario. Homicidio intencional, tortura, experimentos biológicos, extorsión ilegal, ataque contra la población civil y la toma y ejecución de rehenes. El derecho internacional humanitario cubre dos ámbitos: la protección a personas que no participan en la guerra, es decir, civiles, personal médico, personal religioso, heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra, y la restricción de los métodos de guerra como métodos que no distinguen entre los combatientes y los civiles, métodos que causen daños o sufrimientos innecesarios y acciones que provoquen daños graves y duraderos al medio ambiente. Todo lo antes mencionado está respaldado dentro de la normativa que rige el derecho internacional humanitario, como el Acuerdo de Ginebra de 1949, conjuntamente con los protocolos adicionales de 1977 y el protocolo adicional del 2005, y la violación de alguna de las normas establecidas y ratificadas en esta materia tendrá como consecuencia la sanción imputable al Estado a través de la Corte Internacional de Justicia, que decide sobre el derecho internacional humanitario, y la sanción imputable a un individuo, que podrá ser sancionado por un tribunal internacional a través de la Corte Penal Internacional de La Haya. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo aplica el derecho internacional humanitario al conflicto armado entre Rusia y Ucrania? Pues los estados deben proteger a los civiles de los factores no participantes, según lo indica la Convención de Ginebra, publicada en 1949. Desde el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, un gran número de personas se ha preguntado cuál es el papel de entidades como la Organización de las Naciones Unidas y qué dicta la jurisdicción internacional en estos casos para proteger a los civiles. Lo primero que hay que entender es que, para justificar su invasión, Vladimir Putin apeló a una interpretación del artículo 51 de la Carta de la ONU, que señala que ninguna disposición menoscabará el derecho inminente de la legítima defensa. Esto porque, según el presidente ruso, Ucrania estaba cometiendo un genocidio en contra de los habitantes de dos poblaciones que se consideran prorrusas. Con un cuento de que las tropas rusas entraron ilegalmente a territorio ucraniano, comenzó a aplicar algo denominado Derecho Internacional Humanitario, conocido por ser un libro de normas sobre lo que se puede hacer o no durante un conflicto armado. Según indica el Comité Internacional de la Cruz Roja,
Este tiene como objetivo preservar un poco de humanidad durante los conflictos armados y limitar los efectos negativos de estas acciones de guerra. A pesar de este tipo de situaciones, ya se han violado algunas normas del derecho internacional humanitario. Para Neftali David Suárez, profesor de la Universidad Javeriana, ya sabemos que inició la fuerza por parte de Rusia, aparte de civiles, por lo que se puede considerar como homicidio intencional, violando así el derecho internacional humanitario. De hecho, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que tomó la decisión de proceder a abrir una investigación a Rusia en contra de Ucrania, tan pronto sea posible, por los posibles crímenes de guerra cometidos por parte de Rusia en este conflicto. Pero pese a las bases razonables que tiene la Corte Penal Internacional para proceder, cabe destacar que ni Ucrania ni Rusia pertenecen ni han ratificado el Estatuto de Roma, por lo que la jurisdicción internacional no aplicaría en este caso para ninguno de los dos. Aún así, según las declaraciones de Khan, el gobierno de Ucrania admite su jurisdicción. Adicionalmente, el proceso quedaría a medias, teniendo en cuenta que es improbable que Rusia reconozca la competencia de la ONU.